A ver, imaginemos por un momento esta situación. Alguien, sin previo aviso, es dejado en el centro de Tokio o, no sé, en medio de una intersección caótica en Madrid. Y para orientarse le dan un mapa. ¿Hasta ahí bien? ¿Un mapa siempre viene bien? Claro, pero es que no es Google Maps. Hablamos de un pergamino del Imperio Romano dibujado hace 2000 años, con fronteras que ya ni existen y escrito enteramente en latín antiguo. Madre mía, menudo panorama. Exacto. La expectativa habitual al leer algo es la inmediatez, o sea, mirar el papel y saber a dónde ir. Pero en este escenario, la línea directa entre el texto y la comprensión, bueno, colapsa por completo. El puente está roto. Totalmente. Y sin embargo, fíjate que esa es la expectativa que suele existir al acercarse a textos fundacionales antiguos. Existe una inercia natural que nos empuja a buscar que la lectura sea inmediata. Como si fuera el periódico de la mañana, ¿verdad? Eso es, consumible sin fricciones. Pero la realidad es que pretender navegar por un texto milenario con la mentalidad del presente es la receta perfecta para perderse irremediablemente. Yo estoy convencido de que es un error de base. Y precisamente ese abismo cultural, histórico y lingüístico es lo que vamos a explorar hoy, en esta nueva inmersión profunda. Yo estoy encantada de traer a la mesa un material que ilustra este desafío a la perfección. Son las notas de la clase 3, si no me equivoco. Efectivamente, notas de la clase 3 de una asignatura de Introducción a la Teología impartida por el licenciado Douglas Paredes durante el mes de marzo. El tema central es la interpretación de la Biblia, lo que en el ámbito académico se conoce como hermenéutica básica. Y es vital establecer desde el primer momento la misión de este análisis a fondo, porque, no se trata de un debate teológico sobre dogmas o creencias particulares. Para nada. El objetivo es diseccionar la hermenéutica en sí misma, es decir, esa disciplina rigurosa, casi un arte de precisión quirúrgica, que permite decodificar textos antiguos tremendamente complejos. Para extraer su significado original sin imponerles visiones modernas, claro. Exacto. Y para cualquier mente curiosa que nos acompañe hoy, esto tiene un valor incalculable, que va mucho, mucho más allá de lo religioso. Porque, bueno, vivimos en una era saturada de información descontextualizada. Ya lo creo. Constantemente bombardean la pantalla titulares cortados, fragmentos de vídeos, citas aisladas. Por lo tanto, comprender cómo los especialistas logran descifrar textos escritos en contextos tan radicalmente ajenos al actual es, en esencia, el entrenamiento definitivo en pensamiento crítico y comprensión lectora. Es una gimnasia mental imprescindible hoy en día. Vale, vamos a desglosar esto. El gran problema inicial que plantean estas notas es evidente. La Biblia no cayó del cielo ayer por la tarde con un manual de instrucciones moderno. Desde luego que no. Es un documento forjado en la antigüedad y acercarse a él requiere un andamiaje analítico muy específico. Lo fascinante aquí es que la presentación del licenciado Paredes aborda este problema de frente estableciendo barreras de contención, principios que evitan que la interpretación se convierta en un caos donde cada persona lee lo que le apetece leer. Reglas del juego claras, digamos. Exacto. Y todo comienza con un ejercicio de empatía histórica extrema, el principio de la intención del autor. Antes de plantearse qué significa un texto en el presente, la obligación absoluta es preguntarse qué intentaba comunicar realmente el autor original a su audiencia original. Y eso requiere un esfuerzo intelectual enorme. Implica dejar de lado las preocupaciones geopolíticas o científicas actuales y sentarse en el siglo I o en el siglo VIII antes de Cristo. Hay que meterse en su piel. Claro, hay que entender sus crisis, sus sistemas de deuda, sus miedos y sus esperanzas. Pero, incluso si se logra comprender esa época histórica, surge otro problema. ¿Qué pasa si el autor estaba escribiendo una canción y alguien lo lee como si fuera un manual de arquitectura? Pues ahí radica el desastre interpretativo. Por eso, el siguiente paso lógico que plantea el documento es identificar el género literario. La Biblia no es un libro monolítico. Es una biblioteca entera encuadernada junta. Eso es. Hay crónicas históricas, hay poesía, hay leyes, hay cartas personales. El texto de la clase pone un ejemplo demoledor sobre esto. Sí, el de los Salmos y el Levítico, ¿verdad? Ese mismo. Leer un salmo, que es puro lirismo y metáfora, aplicando la misma rigidez literal que se usaría para leer el Código Civil del libro del Levítico, conduce al colapso del sistema. Es como intentar juzgar la veracidad de un poema de amor utilizando el Código Penal. Simplemente los engranajes se rompen. Totalmente. Qué barbaridad sería eso.
Y una vez que se entiende el género, el material introduce una idea que me parece brillante por su elegancia, que es la autocomprensión de la escritura. Básicamente, plantea que este inmenso conjunto de libros funciona como su propio diccionario interno. Es un ecosistema autorreferencial, sí. Si aparece un concepto oscuro o un símbolo extraño en un libro profético, la hermenéutica dicta que antes de inventar un significado moderno, hay que buscar cómo esa misma tradición literaria utiliza ese símbolo en otros libros. O sea, un texto ilumina al otro. Exacto. Se crea una red de significados interna muy sólida. Y hablando de redes, llegamos a lo que el documento subraya como una regla inquebrantable, una advertencia rotunda sobre el contexto. Las notas dicen, de forma literal, y cito, «Un versículo nunca es una isla». Una frase fundamental. Es que, de hecho, hay una nota docente en la presentación que lanza una afirmación durísima. Señala que ignorar el contexto es la causa principal de las herejías y de los fanatismos religiosos a lo largo de la historia. Y es una afirmación que se sostiene históricamente, la verdad. El fanatismo rara vez surge de una lectura integral y exhaustiva. Surge de la amputación. De recortar a medida. Claro. Aislar una sola frase de su párrafo, arrancarla de su capítulo y de su momento histórico, permite que esa frase se convierta en plastilina. El manipulador puede hacer que diga exactamente lo que necesite para justificar su ideología. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si trasladamos esta dinámica al mundo contemporáneo, la mecánica es idéntica a leer un tuit sarcástico publicado hace 10 años. Ah, qué buena comparación. Es que piénsalo. Si ignoras el género literario, que en ese caso es el sarcasmo, y además ignoras el contexto de lo que estaba ocurriendo en el mundo ese día en particular, es facilísimo utilizar ese mensaje antiguo para arruinar la reputación de alguien en la actualidad. Ya, te entiendo perfectamente. Las herejías o los fanatismos que menciona el autor operan bajo el mismo mecanismo. Sacar un tuit milenario de contexto y construir un imperio ideológico sobre él. Es una analogía formidable, de verdad. Y revela cómo esa descontextualización es, en el fondo, un acto de violencia contra el texto original. Al arrancarle su contexto y su tono, el texto pierde su voz genuina. Se convierte en un muñeco de ventrílogo. Exactamente. Un simple muñeco para quien lo manipula. La insistencia obsesiva de la hermenéutica es una muestra de respeto profundo. Es la forma académica de decir que se va a escuchar al autor en sus propios términos, no en los términos del lector actual. Vale, ahora bien, supongamos que se hace todo el trabajo. Se viaja al pasado, se identifica el género literario, se respeta el contexto. ¿Cómo sabemos si la conclusión final a la que llegamos tiene sentido dentro del panorama completo? Ahí entran en juego las redes de seguridad. Claro. El documento presenta aquí lo que se podría denominar como redes de seguridad institucionales, destacando la analogía de la fe. Esta herramienta funciona como un control de calidad del sistema entero. El ejemplo que proporcionan las notas es muy claro. Si, tras todo el análisis lingüístico e histórico, la interpretación de un pasaje lleva a la conclusión de que Dios no es amor, esa lectura es automáticamente rechazada. Así, de plano. De plano. Porque colisiona frontalmente contra la viga maestra que sostiene toda la arquitectura de esa teología concreta. Una sola pieza del rompecabezas no tiene la autoridad para contradecir la imagen que ilustra la caja entera. Pero un momento, hay que detener la maquinaria analítica aquí mismo. Porque, a ver, al escuchar esto, la sospecha es casi inevitable. Ya imagino por dónde vas. ¿No es esta analogía de la fe la definición de manual de un sesgo de confirmación? O sea, si ya se ha decidido de antemano, antes de abrir el libro, cuál es la premisa inamovible, ¿no se corre el riesgo de retorcer el texto antiguo para que encaje en esa caja prefabricada? Bueno, esto plantea una pregunta importante, y te diré que es la objeción más habitual y lógica desde fuera del análisis teológico. Puede parecer un sesgo que invalida la investigación. Sin embargo, en la hermenéutica se entiende más bien como una prueba de coherencia interna, indispensable para cualquier sistema de pensamiento complejo. A ver, explícame eso con un ejemplo. Pensemos en el ámbito de la ciencia. Si un laboratorio obtiene un dato experimental que aparentemente contradice las leyes fundamentales de la termodinámica, la comunidad científica no desecha inmediatamente toda la física construida durante siglos. Claro, pensarían que el aparato está roto. Efectivamente. La primera suposición es que hay un error en la lectura del instrumento o en la interpretación del dato. En este marco de estudio, la premisa fundamental, como la bondad divina, actúa como esa ley de la gravedad. Es la gravedad del universo textual. Ah, vale.
lo pillo. Si una lectura anula la gravedad que sostiene la obra, la regla dicta que el error está en la interpretación microscópica, no en el colapso del macrosistema. Visto como las leyes físicas que rigen ese universo literario particular, la verdad es que tiene sentido estructural. Y una vez que se asegura esa coherencia, se llega al punto de fricción con la realidad, que es el principio de la actualización. Un paso crucial, sin duda. El texto de la clase 3 insiste en que el trabajo hermenéutico no concluye cuando el erudito descubre exactamente qué significó un verbo griego en el año 50 después de Cristo. Esa es solo la mitad del camino. El círculo se cierra al responder a la pregunta de ¿qué le dice este texto milenario al ser humano del presente? Porque sin esa actualización, el esfuerzo queda reducido a pura arqueología literaria. Un trabajo fascinante para un museo, pero estéril para la existencia diaria. El viaje hermenéutico exige ir al pasado para rescatar la intención original intacta, pero obliga a hacer el viaje de vuelta. Traerlo al aquí y a la ahora. Eso es, trayendo un mensaje que interpele la condición humana actual. Transforma la erudición histórica en sabiduría aplicable. Hasta este punto hemos navegado por las reglas generales. Pero el documento avanza hacia territorios mucho más técnicos al detallar el proceso exegético. Pasa de los principios abstractos a presentar la caja de herramientas. Las metodologías y ciencias auxiliares. Exacto, los verdaderos bisturís que los investigadores utilizan sobre el texto. Y el bisturí más antiguo y venerado de la bandeja es el método histórico-crítico. El apunte lo describe como el abuelo de los métodos, indispensable para cualquier acercamiento que pretenda ser científico. ¿Y qué hace exactamente este método? Lo que hace es tratar el texto no como algo etéreo, sino como un artefacto que pasó por el barro de la historia. Analiza químicamente la antigüedad de los papiros, rastrea las estructuras políticas de la época, disecciona las lenguas originales e investiga qué fuentes previas pudo usar el autor para componer su obra. O sea, es literalmente una excavación arqueológica de las palabras. Pero luego el material menciona la crítica de las formas, citando académicos como Dibelius y Bultmann. Y esto, a ver, me genera una curiosidad inmensa. Cuéntame. Si el método histórico analiza pergaminos y fuentes escritas, ¿cómo se estudia una época en la que la información no se escribía? Porque la premisa aquí es que antes de existir la tinta, todo este contenido vivió y respiró de forma oral en la comunidad. Ah, pues esa es la genialidad de la crítica de las formas. Intenta estudiar el humo de una hoguera que se apagó hace milenios. ¡Qué poético! Es que este método entiende que cuando las historias se transmitían oralmente, alrededor de un fuego o en reuniones comunitarias, la memoria colectiva necesitaba estructurarlas de una forma específica para no olvidarlas. Buscan patrones, ritmos, repeticiones. El método investiga cómo esa etapa oral moldeó la arquitectura interna de las historias, mucho antes de que a alguien se le ocurriera fijarlas en papel. Fascinante, de verdad. Pero la evolución académica no se detuvo ahí. Las notas introducen lo que catalogan como la nueva frontera, el análisis narrativo. Sí, un enfoque muy distinto. Y lo definen por oposición a los métodos anteriores. Destacan que, mientras el enfoque histórico y el de las formas se dedican a descuartizar el texto en miles de pedazos para encontrar sus orígenes, el análisis narrativo hace lo contrario. Toma el texto como una obra literaria final y terminada, centrándose en la fuerza de la trama y los personajes. Es un cambio de paradigma profundo, ¿eh? Se pasa de la disección a la apreciación del conjunto. A ver si logramos anclar esto con una imagen clara para no perdernos en la jerga, que a veces es un poco densa. Sería como tener un pastel en la mesa. Aplicar el método histórico crítico es llevar ese pastel a un laboratorio de química. A analizar sus componentes. Exacto. Se corta un trozo, se separa la harina, se mide el porcentaje exacto de azúcar, se investiga de qué país importaron la levadura y en qué tipo de horno medieval se cocinó. Es un conocimiento increíblemente útil. Revela exactamente de qué está hecho. Claro. Sin embargo, el análisis narrativo propone algo totalmente distinto. Es simplemente sentarse en la silla, coger un tenedor, comerse la porción entera y experimentar lo asombrosamente bueno que sabe el pastel como una experiencia completa, sin necesidad de destruir la receta. Qué buena imagen. Esa analogía destila a la perfección por qué ambos acercamientos son vitales. Si uno solo se come el pastel, disfruta la experiencia, pero vive en la ignorancia total sobre cómo se construyó.
Pero si solo lo somete a análisis de laboratorio, destruye la experiencia gastronómica para la cual fue concebido originalmente. Hay que hacer las dos cosas. La hermenéutica moderna exige integrar ambos procesos, y a esto el documento añade herramientas adicionales como el análisis semiótico y estructural, apoyado en lingüistas como Saussure y Greimas. Que entiendo que aporta una visión casi matemática del texto, ¿verdad? Exacto. A la semiótica no le interesa tanto el autor histórico, ni el año en que se escribió. Lo que hace es analizar el texto como una matriz autónoma de signos. Observa cómo funcionan las palabras como engranajes de una máquina en el presente, cómo la figura del protagonista adquiere sentido únicamente por su oposición estructural a la figura del antagonista, independientemente del trasfondo histórico. ¡Interesantísimo! Y finalmente, las notas subrayan la urgencia de incorporar las ciencias sociales como la antropología y la sociología cultural. Es imposible entender verdaderamente un relato antiguo sin comprender las dinámicas de honor y vergüenza de las sociedades agrarias mediterráneas, o cómo funcionaban los clanes familiares en esa época. Es un arsenal metodológico impresionante, sin duda. Pero, como bien advierte la última sección de la clase 3, tener el mejor instrumental quirúrgico del mundo no sirve de nada si quien empuña el bisturí tiene una intención destructiva o negligente. Ahí entramos en terreno peligroso. Literalmente. Entramos en el terreno de los peligros mortales de la interpretación. El documento identifica dos extremos catastróficos. El primero es el fundamentalismo, que describe como una lectura literalista, ciega y sorda a los descubrimientos históricos y científicos. Y utiliza una frase que resuena con una fuerza brutal. La califica como una lectura suicida de la inteligencia. Es una formulación rotunda, ¿eh? Lectura suicida de la inteligencia. Lo que el apunte académico denuncia aquí es que abrazar el fundamentalismo exige aniquilar la propia capacidad racional. Obliga a apagar el cerebro, a descartar la evidencia empírica y el raciocinio lógico con el único fin de mantener en pie una interpretación rígida y plana. Convierte el texto en una prisión intelectual. Totalmente. Pero con el mismo rigor, el documento alerta sobre el abismo opuesto, que es el relativismo o secularismo extremo. Que consiste en despojar al texto de cualquier autoridad, tratándolo simplemente como una reliquia literaria más, al mismo nivel que la Ilíada de Homero. Al hacer esto, se neutraliza por completo su capacidad de interpelar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Es una buena pregunta. Porque, al observar ambos extremos, queda claro que aunque parezcan enemigos mortales, comparten una misma naturaleza. Ambos son atajos intelectualmente perezosos. ¿En qué sentido dirías que comparten naturaleza? Pues en que ambos eximen a quien lee del trabajo duro y de la incomodidad. El acercamiento fundamentalista apaga el análisis crítico para no tener que enfrentarse a la angustia de las contradicciones históricas, las complejidades de la traducción o los retos de la ciencia moderna. Es literal y punto. Fin del debate. Ya. Es una vía de escape. Y por el otro lado, el acercamiento relativista apaga el compromiso ético para no permitir que un texto milenario cuestione su forma de vida actual. Si es solo un cuento de la Edad de Bronce, se puede ignorar tranquilamente. Los dos extremos son escudos para evitar que el material provoque una verdadera confrontación interna. Fíjate que esa es una síntesis excepcionalmente aguda. Ambos polos esterilizan el texto. Uno lo asfixia por rigidez y el otro lo diluye por irrelevancia. Por eso, frente a estos atajos, la presentación establece una regla de oro fundacional. Afirma que estos textos fueron escritos en la fe, por la fe y para la fe. Una lente muy específica. Y la tesis académica es que, si se elimina esa lente específica, el núcleo del documento permanece encriptado. Se pueden analizar sus verbos, se puede datar el carbono 14 de sus pergaminos, pero su mensaje central seguirá siendo inaccesible. Y esto desemboca de forma natural en el propósito último, la praxis que cierra la clase 3. Todo este gigantesco despliegue de ciencias y métodos no tiene como fin ganar discusiones de triviar teológico. Las notas exponen que este tipo de estudio debe culminar en 3 dimensiones prácticas. Así es. La primera la denominan doxológica, un término que remite a la experiencia del asombro, al reconocimiento de lo sublime que lleva a la adoración. No es mera acumulación de datos fríos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo se articula con la segunda dimensión, que es la ética. El análisis erudito pierde todo su valor si no genera una transformación palpable en la conducta humana. Si comprender la intención de un autor antiguo no altera la forma en que se interactúa con la sociedad hoy, el ejercicio ha fracasado.
Se queda en nada, claro. Y, por último, está la dimensión misionológica, que implica que la comprensión genuina dota de la capacidad y la urgencia de comunicar y compartir ese conocimiento. Lo que subyace a estas tres dimensiones es la idea de que enfrentarse a un texto de esta magnitud no es realizarle la autopsia a un cadáver histórico, sino prepararse para un encuentro transformador. Contemplar la estructura completa de este análisis es verdaderamente fascinante. Ha sido un recorrido que comenzó dinamitando la ilusión ingenua de que la lectura antigua es un proceso automático y culmina demostrando que la verdadera interpretación exige un compromiso vital. Desde luego. El inmenso valor de dominar la hermenéutica trasciende las fronteras de cualquier facultad de teología. Constituye un campo de entrenamiento implacable para aprender a procesar la información en cualquier ámbito. Obliga a desarrollar la empatía histórica, a realizar el gigantesco esfuerzo de viajar con la mente al contexto de otros, y entrena la capacidad de extraer principios aplicables a la complejidad del mundo contemporáneo. Y quizá lo más pragmático, dota de un escudo intelectual infranqueable. Al desentrañar cómo funcionan las reglas del contexto, la intención y el género literario, se construyen las mejores defensas posibles contra la manipulación, una herramienta de defensa personal e intelectual. Totalmente. Cuando se asimila profundamente que un versículo nunca es una isla, se adquiere la inmunidad frente a quienes intentan engañar usando recortes interesados, ya sea esgrimiendo un papiro milenario o citando un titular en una pantalla táctil. Sin lugar a dudas, dominar las herramientas que impiden que el acto de leer se transforme en un suicidio de la inteligencia es una necesidad imperiosa frente a la avalancha diaria de discursos descontextualizados. Y eso abre la puerta a una reflexión final, una interrogante que queda suspendida para que las personas curiosas que han acompañado esta inmersión la exploren por su cuenta. Si la disciplina hermenéutica exige establecer reglas tan sumamente estrictas, complejas y rigurosas para evitar el fanatismo al interpretar textos religiosos, cabe preguntarse algo importante. A ver, cuéntanos. ¿Se aplica siquiera una fracción de ese rigor analítico y de esa consideración profunda por la intención original y el contexto a la hora de leer los textos fundacionales modernos, como las constituciones políticas o las leyes que rigen la sociedad? ¿O acaso, sin darnos cuenta, existe un conformismo que nos convierte a todos en fundamentalistas de la información cívica diaria, aislando frases únicamente para confirmar nuestras propias trincheras ideológicas?